En este laboratorio vamos a tomar datos de una fuente de datos empresarial, en este caso el SQL Server, que es del que dispongo en este equipo para la demostración. Este SQL Server se puede administrar con un gestor, un programa gestor de datos que se conoce como el SQL Server Management Studio. Esto no quiero que lo instalen en su computadora. Esta parte que quiero mostrarles la realizaré solo yo. Sin embargo, luego de mostrarles este administrador de base de datos, voy a generar un archivo de tipo CSV que este ya dispondrán en la plataforma de estudiantes, y a partir de este pues vamos a llevar esta data a Excel, la vamos a transformar con Power Query y luego presentar reportes utilizando tabla dinámica. La parte del laboratorio donde tomemos la data del archivo CSV y la trabajemos en Excel, esta parte ya la podrá hacer usted, ya podrá seguirme. Ahora, yo quiero en este caso mostrarle esta herramienta de administración del SQL Server, que es la base de datos empresarial, pero se la quiero mostrar para que vea que pues el origen de los datos que tomamos no es inventado. Esto, por ejemplo, es un programa a nivel empresarial que puede manejar muchos millones de datos y que es de ahí de donde extraemos la información empresarial. Aquí usted puede ver en esta pantalla del lado de la izquierda hay un folder o contenedor que contiene las bases de datos empresariales. Y pues estas bases de datos son las bases que se usan para poder trabajar, para poder guardar información de facturación, para poder guardar información de clientes. De hecho, nosotros vamos a utilizar esta base de datos que se llama Norwin, y Norwin tiene dentro de el folder de tablas, pues nos va a mostrar las tablas que tiene esta base de datos. Para poder consultar una tabla, nosotros tenemos que saber lenguaje SQL. Ese lenguaje en este curso no es necesario que lo trabajemos. Yo aquí solo quiero hacer una muestra. Por ejemplo, entonces, si yo quisiera consultar una de las tablas, tendría que decir select asterisco from y el nombre de la tabla, por ejemplo. Este asterisco quiere decir que me muestre todas las columnas de la tabla customers. Y pues aquí le doy ejecutar y entonces puedo ver la información. Ahora yo voy a hacer algo un poco más sofisticado. Yo voy a venir acá y ya tengo una consulta elaborada. Esto, como indico, es código SQL. Y aquí voy a ejecutar para que se visualice. Esto ya es una consulta producto de varias tablas. Estas tablas están relacionadas entre sí. De hecho, aquí se puede ver la parte donde indico el campo de una tabla que se relaciona contra el campo de otra tabla. Pero insisto, esta parte la quería mostrar porque no es inventado el que yo tome información empresarial, el que yo diga a cada instante que tomamos datos de entornos empresariales. No, este que está aquí es un entorno empresarial. Ahora entonces voy a tomar la data, de hecho voy a tomar mi query, y este query o consulta de datos, voy a venir sobre la base de datos Norwin y voy a dar clic derecho, voy a ir a tareas y en tareas voy a elegir exportar data. Y aquí en exportar la data voy a llamar a un asistente, se habilita un asistente que me va a servir para llevar la data de donde está almacenada a otra ubicación, de hecho a un archivo de tipo CSV. Ese archivo CSV es el que vamos a utilizar, entonces yo le voy a decir, mire, la fuente de donde quiero tomar los datos es el SQL Server, la base de datos Norwin, y esta data la quiero llevar a un archivo de tipo CSV. Para eso elijo un archivo plano
así se le dice, flat file. Y el archivo plano, aquí en Browse voy a buscar, en español eso sería examinar, y aquí le voy a decir que quiero generar un archivo de tipo CSV que voy a llamar ventas, sales. Y listo, lo quiero guardar aquí en el escritorio y le doy clic en abrir. Y ya, aquí está configurado todo. Esta configuración es la que voy a utilizar, no voy a cambiar nada. Voy a dar clic en Next y en este caso él me pregunta que si voy a exportar los datos de toda una tabla o de una consulta que yo escribo. En este caso yo voy a escribir la consulta, que es la que mostré hace un momento. Así que aquí voy a tomar lo que está escrito aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar en este asistente. Y le voy a dar clic en siguiente. Y listo, él va a crear una consulta, va a generar un archivo de tipo CSV, lo va a poner en el escritorio. Le doy clic aquí en Next. Le pido que se ejecute inmediatamente, que no genere nada más que la ejecución. Y pues listo, voy a dar clic en finalizar. Ahora, este es el origen de mis datos. Este origen de datos quería mostrárselos. Listo. Ya no me va a servir el SQL Server, solo quería mostrárselos. Y esto generó un archivo que es este archivo. Y este archivo yo le puedo dar clic derecho y voy a decirle que lo quiero abrir con bloc de notas para que ustedes lo visualicen cómo es que generó él el archivo. Este es el archivo que él generó. Este archivo pues básicamente es la misma data que se visualiza aquí. Y usted puede decir, no, pero mire, no tiene el mismo formato. Sí, efectivamente, porque aquí cada columna está separada por una coma. La coma indica dónde termina cada columna. Y no se pone en una estructura de filas y columnas porque en Excel yo voy a necesitar convertir el archivo para que vuelva a tener esa misma estructura que ahorita perdió. Ahora, ¿y por qué no viene así? Bueno, porque al trabajar en un archivo plano que se puede abrir con bloc de notas, el archivo es más liviano. Entonces yo lo puedo transportar a través de un correo electrónico, a través de colocarlo en un sitio compartido, en un Dropbox, en un Google Drive. Entonces, pues listo, tenemos el archivo. Esta era mi query, lo voy a cerrar, ya no lo necesito. También voy a cerrar el SQL Server. Y ahora viene la parte donde ya podemos trabajar juntos. Ahora viene la parte de tomar esa data y analizarla con Excel. Entonces voy a cargar ese archivo CSV a Microsoft Excel. Así que abramos Excel y carguemos la data. Es importante indicar que pues Excel está preparado para trabajar con datos empresariales tomados como archivos CSV, como archivos JSON. En vez de que la extensión del archivo fuera CSV, yo pude haber creado un archivo con extensión JSON, JSON. O pude haber generado un archivo XML. Esos formatos pueden variar dependiendo de ciertas necesidades. Yo voy a elegir aquí en Excel un archivo completamente en blanco. Ahí está, mi libro nuevo. Y yo voy a elegir en este caso el menú de datos. En el menú de datos tenemos una sección de obtener y transformar datos. Esta sección es la sección importante dentro de Excel para el trabajo que vamos a hacer ahorita, que en este caso es importar datos hacia nuestro Excel. Como podemos visualizar aquí, resulta que hay diferentes formatos desde donde podemos traer los datos. Entonces, por ejemplo, podemos traer datos de un archivo y dentro de un archivo, pues aquí está de otro archivo de Excel, de un archivo CSV, de un archivo JSON, un XML, un JSON, un PDF. Y si se trata de traer datos de bases de datos empresariales,
como el SQL Server. Aquí está, miren, el SQL Server de donde nosotros acabamos de tomar la data. Es decir, pude haber conectado directamente al SQL Server. No lo hice de esta manera porque no todos tenemos el SQL Server en nuestras computadoras. Entonces, nuestros ejercicios se van a basar que les voy a proporcionar hojas de cálculo o archivos CSV que ya están preparados para que podamos hacer la respectiva demostración, el respectivo ejercicio, la respectiva tarea. Pero esos datos yo los extraje de ambientes empresariales, como lo acaban de ver, como tomé en este caso el SQL Server, pero perfectamente también lo pude haber tomado de Oracle, de MySQL, dependiendo de, pues de la empresa, dependiendo de la base de datos que se necesite utilizar. Entonces, todas estas bases de datos, si ustedes se ponen a investigar ahí, si buscan, son bases de datos conocidas, famosas, basadas sobre código SQL en estructuras relacionales, es decir, estructuras de tablas. La base de datos más popular, más antigua es Oracle, pero luego tenemos DB2, tenemos MySQL, tenemos Postgres, Sybase. El último que apareció en el mercado, pero cobró mucha pujanza, se volvió muy fuerte, pues es el SQL Server. Hoy en día también podemos tomar datos de entornos en la nube y pues resulta que para eso tenemos la opción de tomar datos de la nube de Microsoft, que eso es Azure. También podemos tomar datos de Power Platform, que es una nueva herramienta de Microsoft. Entonces tenemos mucha diversidad para tomar los datos. En este laboratorio nosotros vamos a tomar los datos de un archivo CSV que fue el que preparamos. Entonces voy a tomar el archivo sales.csv, que fue el archivo que generé. Así que perfecto, ahí está nuestra data. Tengan en cuenta que aquí hay un origen de datos. Este tipo de origen de archivo puede incidir en cómo se toma la data. Por ejemplo, aquí se puede ver que hay algunos apóstrofes, que hay tildes. Entonces resulta ser que si yo cambio, por ejemplo, este es 1252 europeo, pero por ejemplo, si yo cambio aquí la data, por ejemplo, le voy a poner Unicode UTF y va a ver que aquí las tildes me las va a poner con un carácter raro, con un símbolo raro. No me sirve el UTF-8, pero si se trata, por ejemplo, entonces de que en este caso no me sirve, entonces ¿por qué me lo ponen? Bueno, porque resulta que la data puede venir de diferentes lugares. La data puede venir, puede ser información que esté tomando de un servidor de Francia, y entonces en ese servidor de Francia pues hay diferente formato al nuestro. El separador para este archivo de las columnas pues es la coma. Entonces yo aquí pues este es el que tengo que dejar. Sin embargo, yo quiero que usted vea que si yo pongo por ejemplo aquí punto y coma, pues la data se cambia, se arruina, no queda correctamente. Entonces, pues de hecho por eso es que el archivo se llama CSV, porque quiere decir comma separate values. Esa es la extensión del archivo. Y luego pues tengo que él está haciendo una muestra de los datos, pero solo con 200 filas. Ahora, esta data algunas veces tiene detalles que nosotros necesitamos mejorar. De repente aquí estoy observando, por ejemplo, que la columna de Order Day trae la hora. De hecho fue porque le apareció un formato que nosotros aquí en este caso no necesitamos. Nosotros solo necesitamos el mes, día, año. También, por ejemplo, esta columna de ShipVia, de repente este código 1, 2, 3 no me representa nada. Resulta que ShipVia es la forma en la que envío los paquetes de las ventas que he realizado. Y en este caso, por ejemplo, el ShipVia debería de indicar que pues es un courier, en este caso DHL, FedEx, UPS, y por ningún lado tengo esa data. Entonces yo podría hacer una transformación y decirle, mire, esta columna no es la que necesito,
creemos una fórmula para indicar cuando sea 1 ponga DHL, cuando sea 2 ponga FedEx, cuando sea 3 ponga UPS. También, por ejemplo, si tengo el nombre de la compañía, el cliente, el nombre del cliente, ¿para qué quiero el código del cliente? Es importante también indicar que pues este ejercicio, los datos están en inglés, los nombres de las columnas, pero pues Customer ID se refiere al código del cliente, Company Name es el nombre del cliente o el nombre de la compañía que me está comprando, Country es el país del cliente que me está comprando, Order ID es el número de factura, Order Date es la fecha en la que me compró, Ship Via es el modo de envío, Product ID es el código del producto, Supplier es el proveedor que me provee del producto que estoy vendiendo, Category, aquí interesante porque hay un Category ID que es el número de categoría y además está el nombre de la categoría. Luego también tenemos el nombre del producto que es Product Name, el precio por unidad y la cantidad. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, para hacer nuestras modificaciones vamos a dar clic en el botón de transformar datos. Aquí en transformar datos se va a abrir una ventana adicional y esta ventana adicional es muy útil. Esta es toda una herramienta anexada a Excel que nos va a permitir hacer transformación de datos. Básicamente usted quiere limpiar ciertos datos, usted quiere cambiarle de nombre a las columnas. De repente, por ejemplo, aquí estos nombres de columnas no nos resultan así como cómodos porque están en inglés. Bueno, entonces perfectamente yo puedo hacer clic derecho y decirle que quiero cambiar nombre. Y entonces aquí puedo poner cliente código. Luego puedo cambiar el siguiente nombre y ponerle aquí cliente. Y luego cambiar el siguiente y ponerle aquí cliente país. Luego puedo cambiar aquí número factura. Y así sucesivamente. Voy a cambiar también aquí el fecha factura. El order date y ahora se va a llamar fecha factura. Podemos también, bueno, completemos la operación con todos los nombres para que sean nombres amigables. Modo envío. Aquí luego tenemos el nombre del producto. Bueno, el código del producto. Producto código. Esto ya es parte de la transformación colocando nombres más amigables. Este es el proveedor. Luego el código de la categoría. Sigamos avanzando. El nombre de la categoría. El nombre del producto. Luego puedo indicar, pues ya solo me quedan dos columnas. Precio unidad y cantidad. Bueno,
además de cambiar el nombre de las columnas para que sea más amigable, otra cosa que puedo hacer es pues crear cálculos. Obviamente, aunque estos cálculos los puedo crear en Excel, porque pues Excel puede hacer cálculos, también desde esta herramienta de editor de Power Query puedo hacer el cálculo de una vez. Por ejemplo, el precio por unidad por cantidad, pues puedo venir aquí y decir que quiero agregar una columna y crear una columna personalizada. Y en esta columna personalizada puedo decir que quiero crear una nueva columna que se llame venta, y que sea entonces, abro corchetes, aquí no pongo direcciones de celdas, sino voy a poner nombres de campos, de columnas. Entonces aquí digo precio unidad multiplicado por cantidad. Y listo, ahí está. Voy a presionar aceptar y él debe de crear una nueva columna ya con la multiplicación de precio unidad por cantidad. Perfecto. Ahora, por ejemplo, podemos hacer una transformación aquí en el caso del modo de envío. Aquí está, modo de envío. En este modo de envío, pues ya habíamos dicho que en realidad es el courier por el cual vamos a mandar los datos. Entonces yo quiero crear una columna condicionada y esta columna condicionada la voy a programar para que cuando el modo de envío sea 1, pues ponga DHL. Aquí entonces voy a agregar más condiciones y voy a decir pues justo lo que indico. El modo de envío, de hecho voy a evaluar siempre el modo de envío. Entonces voy a poner 3 condiciones porque tengo pues las condiciones 1, 2 y 3. Así que cuando el modo de envío sea 1 voy a poner DHL. Cuando el modo de envío sea 2 voy a poner FedEx. Y cuando el modo de envío sea 3 voy a poner UPS. Y cuando no sea ninguno de todos estos le voy a poner Other. Véanle que aquí están las condiciones. Aquí está nombre de la columna, courier, por ejemplo. Luego vienen las condiciones. El campo que quiero evaluar, la condición, que puede ser es igual, no es igual, es mayor, es menor, ahí tengo las condiciones. El tipo de dato, ya sea que yo escriba el valor como en este caso o seleccione una columna de las mismas que tengo, y bueno, el resultado en este caso, que quiero que devuelva estos valores. Si ninguna de estas condiciones se cumple, pues entonces hará esta parte de lo contrario. Y pues ya presionamos aceptar y se va a generar una nueva columna que tiene pues la información de la forma en la que yo estoy enviando los pedidos de los clientes. Otra cosa que yo puedo hacer aquí es que pues como ahora ya tengo el courier, ya no necesito el modo de envío, entonces puedo quitar la columna, puedo darle clic derecho quitar y no utilizar esta columna. De hecho, podría quitar otras columnas que no necesito. Por ejemplo, si tengo el cliente, la información del nombre del cliente, puede que no necesite el código del cliente. Puede, por ejemplo, que no necesite también el ID de producto que yo vi que estaba por aquí. Nombre del producto, ese no está ID de producto, pero sí está código categoría. Este código categoría lo puedo quitar. Ahora, es bien importante entender que lo que acabamos de hacer aquí es transformar nuestros datos. Nuestra hoja, la sábana de datos que nos habían dado, necesitaba algunos ajustes para que podamos construir nuestros reportes de mejor manera. Y pues precisamente esto es lo que acabamos de hacer, mejorar de una manera que sea más amigable para nosotros
la forma en la que luego nos va a ser más fácil construir un reporte. Aquí le podemos hacer modificaciones. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que en cada columna, al inicio del nombre de la columna, aparece un botón que en realidad está identificando el tipo de dato. Por ejemplo, el cliente tiene un tipo de dato alfanumérico, entonces aquí tiene un botón ABC. Igual pasa con cliente país, pero por ejemplo, número de factura, miren, tiene un botón que dice 1, 2, 3. Ahora, lo que pasa es que si yo le doy clic a ese botón, puedo elegir el tipo de dato que tiene la columna. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo pongo un tipo de dato, por ejemplo, este número, esto que es un número, yo lo pongo como texto, pues luego no lo puedo operar, luego no lo puedo multiplicar. De hecho, por ejemplo, eso pasaría, nos pasó cuando les mostraba la primera vez en el video 2, en la clase 2, cuando mostraba la operación de multiplicar la cantidad por el precio de unidad, resultaba que el precio por unidad, por una falla ahí en la de mis datos, venía con formato de letras, entonces no pudo multiplicar, devolvía un error. Pero ahora esto está corregido desde el mismo origen de la consulta. Ya mejoré esa parte y pues entonces ahora vienen los datos de mejor manera. Ahora, esta herramienta de Power Query nos la vamos a tomar, nos la vamos a encontrar, sería la palabra, en Power BI, cuando veamos que pues este grupo de herramientas que estoy mostrando en Excel resultaron tan buenas que Microsoft las separó y las llevó a un nuevo producto. El nuevo producto es totalmente gratuito y nos va a permitir enfocarnos en puro análisis de datos, en pura inteligencia de negocios. Y esa herramienta se llama Power BI. Entonces, aunque este Power Query está en Excel, no solo en Excel lo vamos a tener más adelante en Power BI, y cuando entremos y trabajemos con Power BI, pues yo también ahí les voy a mostrar otras cosas que se pueden hacer aquí con todos estos menús de transformar, agregar columna y de vista. De hecho, deben de tener en cuenta que esto de Power Query pues es un complemento que tiene Excel, pero no es exactamente Excel. De hecho, en el menú de vista, si yo doy clic en editor avanzado, voy a ver el lenguaje que él está usando para poder hacer las operaciones que yo le solicité, que yo le pedí. Este lenguaje que tienen en pantalla se llama M. Y pues es el lenguaje para poder hacer transformación de datos. Necesito entonces hacer énfasis en el concepto de la transformación de datos. La transformación de datos implica transformar columnas que tienen códigos, cambiarlos a descripciones más amigables, eliminar columnas que no se necesitan, cambiar nombres de columnas. También se pueden aplicar filtros, solo que en este caso no lo estamos haciendo, pero yo puedo aplicar aquí filtros y solo llevarme cierta data. Por ejemplo, yo podría venir y decir aquí, voy a construir un reporte, pero solo quiero reportes donde el courier fue FedEx. Entonces le activo aquí FedEx y le doy clic en aceptar y entonces solo podría ver esos registros. Los otros se han ocultado y no llegarían a mi reporte. Pero en este caso yo quiero ver todo. Y pues listo. Le doy clic en aceptar. Y perfecto. Finalmente, para ya ir a Excel y analizar la data con Excel, pues entonces en el menú de inicio hacemos clic en el botón de cerrar y cargar. Ahora, desde esta sección de obtener y transformar datos, es importante indicar que la data que yo traigo a Excel no debe sobrepasar el 1.048.576 filas que tiene Excel. Esta podría ser una limitante si yo traigo algo mucho más grande.
en cuanto a volumen de datos. Si pasara esto, Excel diseñó otra herramienta que también ya permite cargar más de 1.048.576 filas. Y esa herramienta es la herramienta de Power Pivot. Esa será otro tema de más adelante. Pero este Power Pivot, si usted no lo tiene, o sea, usted ahorita puede venir y revisar en su compu, en su Excel y decir, yo no tengo ese menú, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué usted sí? Bueno, en el menú de archivo, en opciones, y yéndose al menú de archivo en opciones, hay una opción de complementos. Y allí en complementos tenemos una opción que dice complementos com. Y ahí en complementos com podemos hacer clic en ir. Y aquí en ir podemos activar la opción de Power Pivot. Entonces, aquí este chequecito ya está puesto, por eso yo ya tengo este menú. Pero este menú nos servirá para tema de más adelante. Este es como, no se pierda más adelante este tema de Power Pivot. Ahora, aquí en nuestro Excel de regreso, vean cómo pegó la data. Y atención a que usted va a decir, ¡ala, qué bonito! Y hasta le pegó formato. Sí, en realidad, la data que se trajo le aplicó de una vez un formato de tabla. Ese formato de tabla también se lo puede aplicar a sus datos sin ningún problema. Cuando tenga una tabla normal también puede aplicar este formato. Ahora, esto trae sus beneficios. En este caso, por ejemplo, esto ya trae botones para que podamos hacer filtros. Por ejemplo, si yo solo quiero ver las ventas de un país, pues puedo venir y decirle quiero ver solo las ventas de Canadá. Y le doy a aceptar. Y aquí estoy viendo solo datos de Canadá. Aquí voy a seleccionar todos, voy a darle clic en aceptar. Y bueno, aquí están entonces mis datos. Véanle que también, gracias a que tenemos formato de tabla, se activó un menú aquí arriba que dice diseño de tabla. Y este menú que dice diseño de tabla me permite otras opciones simpáticas e interesantes. Por ejemplo, aquí miren, yo puedo darle clic al botón de insertar segmentación de datos y decirle, este filtro que estaba aplicando hace un momento presionando un botoncito, lo puedo poner más coqueto, más bonito. Por ejemplo, podría activar lo del courier, podría venir y activarle aquí como segmentación de datos el courier, le voy a dar clic en aceptar y entonces esto me pone unos botoncitos más bonitos, más simpáticos, pero que también son filtros. Entonces resulta ser que, por ejemplo, estos botoncitos hasta se puede personalizar su color. Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, cámbialo también a color verde. Y también son filtros, porque si yo, por ejemplo, ahorita le doy clic a FedEx, entonces, miren, se filtran solo los datos de FedEx. O si le doy clic a DHL, se filtran solo los datos de DHL. O si le doy clic a UPS, se filtran solo los datos de UPS. Ahora le voy a dar clic aquí en la esquinita de la segmentación y lo voy a borrar porque no es esto lo que quiero mostrarles, no es lo que quiero hacer. Pero sí tengan en cuenta que esta es una característica de tener sus datos con formato de tabla. Entonces el formato de tabla está en el menú de inicio, aquí está la opción de dar formato y una vez aplicado el formato de tabla se activan ciertas características que dan ventaja a sus datos. Dentro de esas características hay un menú de diseño de tabla que tiene una serie de opciones donde está la segmentación de datos, que es un filtro pues con botones más bonitos. Ahora bien, el propósito de tener la data aquí es que la podamos analizar. ¿Y cómo podemos analizar esta data? Pues perfecto, lo hacemos a través de la mejor herramienta que tiene Microsoft Excel, las tablas dinámicas. Entonces, pues ahora vamos a tabla dinámica. Para eso nos movemos al menú de insertar y vamos a utilizar como fuente de datos pues esta nuestra misma tabla.
Tengamos en cuenta que aquí aparecen los números en color azul. Cuando los números están en color azul es porque hay aplicado un filtro. Y en este caso, sí, el filtro se quedó aquí en Courier, que solo me quedó los donde el Courier es UPS. Entonces le voy a regresar todos los datos y ya. Se quitaron los colores azules de los números de fila. Ahora, vamos a la parte de analizar la data. Estos son datos de ventas. Bueno, perfecto, veamos de qué se trata. Para eso vamos a ir al menú de insertar y le vamos a decir que vamos a insertar una tabla dinámica. ¿Cómo vamos a insertar la tabla dinámica? Pues bueno, le vamos a decir que lo vamos a tomar de una tabla o rango. En este caso, una tabla que por cierto le dio el nombre de sales. Y pues ya, listo, aceptar. Tengamos en cuenta que la tabla dinámica de Excel, como indiqué hace un momento, es una de las mejores herramientas que tiene. Se basa en un cuadrante donde yo personalizo, creo mi propio reporte. Esto es muy útil porque se habla de el autoconsumo. O sea, yo preparo el reporte como yo necesito. No tengo que esperar a que alguien más me lo configure. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo llevar la columna de venta, que es la que tiene la multiplicación de precio por unidad por cantidad para obtener cuánto he vendido. Entonces, si llevo venta valores, de hecho, a la sección de valores siempre debo de llevar valores numéricos, porque con esos hago la operación que necesito. En este caso, me acaba de dar que el total de todas las ventas que están registradas en mi base de datos, de ejemplo, es de 1.354.458.59. Ahora, normalmente aquí a valores también se dice que los valores representan medidas, números que yo puedo operar. Pero esos números, perfecto, aquí acabo de obtener el total general, pero yo necesito obtener el total general por categoría, por cliente, por nombre del producto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver las ventas por país del cliente, aquí tengo cliente país, entonces tomo cliente país y lo pongo en la sección de filas. Y vean, ahora acabo de ver, tengo aquí mis ventas por país. De repente y yo necesito aquí, bueno, pero necesito ver, por ejemplo, también las ventas por país, pero confrontado contra categoría. Bueno, pues puedo tomar el nombre de la categoría y ponerlo aquí en columnas. Vean cómo tan rápidamente acabo de crear un reporte que me podría haber costado mucho tiempo realizarlo. Sin embargo, aquí lo acabo de fabricar rápidamente. Y aquí tengo entonces las ventas por país en cada categoría. O de repente, como es un reporte armable, pues yo puedo rápidamente sacar mis campos. Ya no lo quiero de esta manera. Ahora solo quiero ver las ventas por producto. Nombre producto. Y coloco nombre producto. Y bueno, ahí tengo entonces las ventas por producto. ¿Qué producto me ha generado ventas, mayores ventas? Bueno, pues yo puedo entonces aquí rápidamente tomar la columna de suma de ventas y en el menú de datos puedo decirle que lo ordene descendentemente. Es decir, desde el número más alto al número más pequeño. Y bueno, entonces resulta que el producto que más ventas me ha generado es este Coté de Blayé. Ahora, parte del análisis de datos implica analizar la data por el tiempo. Y ese es un detalle que no incluí aquí y que podría ser muy importante. Entonces, yo puedo regresar aquí a Sales y resulta que pues la data yo la tengo aquí colocada por fecha. Pero yo necesito, por ejemplo, solo extraer el mes y solo extraer el año, por ejemplo. Entonces yo puedo venir aquí e insertar una columna y decirle que la columna va a ser año. Y vean uno de los beneficios de que mi data esté con formato de tabla. Voy a decir igual
año de la columna o de la celda de fecha. Y pues entonces aquí voy a cerrar paréntesis. Este símbolo de arroba se refiere a referencia absoluta. Lo voy a quitar y le voy a dar enter. Y pues listo. Ahora, atención a que aquí él me aplicó un formato de fecha. Y pues entonces yo puedo marcar la celda y decirle, no, mira, clic derecho, quiero aplicar un formato de celdas. Y en el formato de celdas quiero formatearlo como un número. Bueno, de hecho formato de general para que no le ponga decimales. Y bueno, ahí está entonces mi data. Véanle cómo en este caso la data pues me está extrayendo solo la parte del año, de la fecha. Aquí de igual manera podría insertar otra columna y aquí le voy a poner mes, mes. Y voy a decir entonces que quiero la fórmula de mes y quiero extraer el mes de esta celda. Al final no había necesidad de quitar el símbolo de arroba, voy a cerrar paréntesis, le voy a dar enter y pues listo, él ya me está tomando la parte del mes. Ahora, estas dos nuevas columnas que he agregado, pues resulta que no las tiene mi tabla dinámica, la tabla dinámica no actualiza automáticamente. Entonces, para obligarlo a actualizar, pues yo tengo que estar dentro de la tabla dinámica, mi cursor tiene que estar dentro de la tabla dinámica. Y al estar dentro de la tabla dinámica se activa un menú y en este menú, aquí en analizar tabla dinámica, está este botón de actualizar. Entonces voy a presionar el botón de actualizar para que él actualice y me muestre las columnas que acabo de crear, año y mes. ¿Por qué quería esto? Porque ahora ya puedo tomar año y entonces hacer un reporte de ventas por año. Y entonces esas ventas por año pues ya implican que puede cambiar, puede ser entonces que a nivel global el producto Coté de Blayé pues era el más vendido, pero puede ser que haya sido vendido en el 2021, pero no sea el más importante en el 2022. Eso puede variar. Pero miren, aquí ahora ya tengo estos datos por el año, analizados por el año. Ahora, lo importante en la tabla dinámica es esta parte que tiene que ver con el filtro. Este no lo hemos usado y es muy útil. El filtro, por ejemplo, voy a llevar categoría y lo voy a poner aquí en filtro. Y ahora yo puedo analizar perfectamente, por ejemplo, quiero ver solo la categoría de condiments. Condiments, aceptar. Y entonces todos mis productos se filtran y solo me está mostrando la categoría de condimentos o condiments. Seafood, escojo ahora Seafood, le doy clic en aceptar y ahora estoy viendo solo las ventas de productos de Seafood. Este análisis me puede determinar cómo están mis ventas, cómo han ocurrido con la información que he cargado. Aquí sería más un análisis de diagnóstico porque estoy utilizando la misma data que tomé del ambiente de producción. Ahora, a esto también le puedo generar un gráfico, así que pues rápidamente me puedo ir al menú de insertar y generar un gráfico. Por ejemplo, le puedo pedir, mire, muéstreme un gráfico de barras. Muy probablemente sea más amigable y más práctico analizar la data a través del gráfico. Como puede ver, no es necesario, aunque sí es muy útil, hay diferentes herramientas y de todo hay que conocer,
Pues en este caso con Excel, que es una de las herramientas que usamos todos los días y del dominio popular, pues Excel es una herramienta perfecta para poder analizar datos. Aquí hemos transformado y luego analizado la información de ventas.